El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. Con ustedes, el pastor Walter Delgado. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Mi nombre es Walter Delgado y vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Esta vez vamos a ver sobre la iglesia de Pérgamo y para eso vamos a leer en el libro Apocalipsis el capítulo 2, versículos 12 en adelante. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, hemos leído Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. ¿Sabes? A esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo, juntamente, al igual que al período que la representa, se le llama el de la iglesia indulgente, precisamente porque fue una iglesia que, a pesar de su celo de mantener la pureza doctrinal, permitió la incursión de algunas enseñanzas que distorsionaban la fe cristiana. Y eso lo vamos a ver a continuación. Pero, ¿sabes? Quisiera decirte que Pérgamo, la palabra Pérgamo, el nombre Pérgamo significa matrimonio o también significa elevación. Pérgamo fue la capital de Asia hasta el final del primer siglo. Era una ciudad entregada a la adoración de muchos ídolos griegos. 2 de los sistemas religiosos más prominentes de la ciudad eran la adoración a Baco, que era el dios de la juerga, o el dios del vino también se le llamaba, y a Asclepios, el dios de la sanidad. El versículo 13 de este capítulo que hemos leído se refiere 2 veces a la ciudad como al lugar donde Satanás tiene su trono o donde vive Satanás. La influencia del paganismo sobre la iglesia aumentó poco a poco con el paso de los años. Comenzó a envolverse en un misterio y un ritualismo que tenían gran semejanza con el misticismo de Babilonia. El símbolo caldeo Tau, que consistía en la elevación de la T, de la letra T, mayúscula en el extremo de una vara, se cambió por la señal de la cruz. Se introdujo el rosario de origen pagano, se concibió la idea del celibato de los sacerdotes y las monjas, el cual no tiene base escritural, sino que encuentra su contraparte en las vírgenes vestales del paganismo. Y vamos a ver a continuación una lista parcial de cambios no escriturales que se introdujeron durante este período. De una forma gradual, estos cambios adquirieron más prominencia que las enseñanzas originales del cristianismo. Este periodo, llamado también de la indulgencia, permitió la incursión de doctrinas heréticas. Por ejemplo, en el año 300 después de Cristo surge la doctrina, o mejor dicho, la oración por los muertos. En el año 300 también después de Cristo, la cruz se convierte en un símbolo que hay que adorar. En el año 375 surge la adoración de santos y de ángeles. En el año 394 después de Cristo se instituye por primera vez la misa. En el año 431 se comienza a adorar a María, a la Virgen María. En el año 500 los sacerdotes comienzan a vestirse de manera diferente a los laicos. En el año 526 surge la doctrina de la extremaunción. En el año 593 se introduce la doctrina del purgatorio. En el año 600 los servicios de adoración se llevan a cabo en latín. Y también en el año 600 se dirigen las oraciones a María.
Es decir, María también surge como como la llaman hoy día, una corredentora, ¿no? Jesús no es el único que redime, dicen, María también lo hace. Bueno, todo eso lo vemos justamente representado en esta iglesia llamada Pérgamo, que también se le llama la iglesia de la indulgencia, y el período justamente que hemos visto, ya lo hemos compartido con ustedes al principio, cuando hablamos acerca de los periodos de la iglesia. Ahí hemos visto cómo la iglesia de Pérgamo representa un periodo que abarca más o menos desde el año 313 hasta el año 590 de la era cristiana, llamada también la iglesia del papado, así se le llama también a la iglesia de Pérgamo, ¿no? Es el nombre que se le da, mejor dicho, que representa ese periodo que fue justamente el periodo también del papado. Ahora, es bueno también comprender, Jesús dice ahí en el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Jesús nuestro Señor se presenta a esta iglesia como el que tiene la espada aguda de 2 filos, en referencia al cuidado que el creyente debe poner en observar atentamente la palabra de Dios y en el cuidado de la sana doctrina, que justamente, como hemos visto, lamentablemente la iglesia en ese tiempo descuidó la sana doctrina. No quisiera pensar que es la iglesia verdadera, porque hubo una iglesia que se hizo llamar cristiana, pero que lamentablemente se corrompió a raíz de la oficialidad que le dio Constantino, el emperador. Permitió también de que elementos del paganismo se introdujeran dentro de esa iglesia, que llegó a ser una iglesia apóstata, y que muchos consideran que es la iglesia que ha ido tomando forma y que adquirió justamente el cuerpo de lo que hoy día consideramos es la iglesia de Roma, la iglesia del Vaticano, la iglesia del Papa, que es una iglesia que, como sabemos, ha permitido la injerencia de elementos del paganismo para poder tener toda esta pléyade de santos y vírgenes, ¿no? que adoran y que lamentablemente distraen al pueblo de Dios, distraen a los creyentes, porque ellos ahora pueden adorar a hombres, a mujeres, a símbolos, a objetos, menos al Dios verdadero, que fue revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 13, Jesús dice, yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Jesús dice, sé dónde vives, le dice a la iglesia, allí donde Satanás tiene su trono. Ya vimos la naturaleza perversa de esta ciudad, donde Satanás tenía precisamente su cuartel general, que más tarde se trasladó a Roma, y desde allí Satanás dirigía los asuntos de su reino mundial, pervirtiendo las almas de los seres humanos. Los creyentes deben mantener un testimonio vivo en medio de las oposiciones que entabla el enemigo. Por supuesto, los creyentes tenemos que estar siempre al tanto en los asuntos espirituales de la forma como Dios se está moviendo actualmente en la tierra, como Dios está dando a conocer sus designios a la iglesia. Y claro, Apocalipsis es un libro muy importante que hay que entenderlo, hay que estudiarlo para comprender el accionar de Dios sobre la tierra. Pero también Dios nos permite entender lo que está haciendo el diablo. Dios nos permite comprender cuáles son las maquinaciones, cuáles son los planes perversos que tiene el diablo para con el mundo. Todas esas cosas también las conocemos. Y es por eso que si vemos un mundo que está cada día enloquecido por el pecado, pervertido por la corrupción moral, estamos viendo un mundo que cada día tiene una mentalidad, entre comillas, liberal, pero que no es otra cosa sino que una acción en contra de Dios, porque todas esas conductas liberales que hoy día sí se les califican, no son otra cosa sino que conductas en total y abierta oposición a la voluntad de Dios. En el versículo 14, Jesús dice a la iglesia de Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos
y a cometer fornicación. Cuando dice acá las cosas sacrificadas a los ídolos, hace referencia a la fuerte influencia de la idolatría pagana de aquel entonces, y cuando dice cometer fornicación, habla justamente de pecado de inmoralidad sexual en un ambiente gobernado por el diablo, que era cosa de todos los días en ese tiempo. Y claro que también en nuestros tiempos es igual. Además, las controversias doctrinales eran fuertes también. Fue durante este periodo que se presentó la controversia arriana en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde Arrio y sus seguidores negaban la deidad de nuestro Salvador. En realidad, el concepto que tenían de Cristo se parece mucho al de los testigos de Jehová en nuestros días, porque también los testigos de Jehová, ellos han abrazado la doctrina de Arrio y ellos niegan actualmente que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová no consideran a Jesús Dios, ellos consideran que Jesús simplemente es una creación de Dios y nada más, es un buen profeta, un hombre que vino del cielo, pero nada más, no es Dios, es simplemente una creación de Dios. En el versículo 15 vamos a ver allí que Jesús dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice Jesús. La doctrina de los nicolaitas, el nicolaitismo, era la doctrina de una fuerte herejía eclesiástica que gobernó sobre los laicos especialmente. Nunca propició una fuerte condición espiritual positiva en la iglesia. A los laicos no se les daba voz ni voto en los asuntos de la iglesia, sino que se les requería que obedecieran ciegamente los decretos del clero. Entonces, de forma gradual, el clero pareció inclinarse a un tipo de existencia poco práctica, encerrados en una torre de marfil que los separaba más y más de la gente laica, ¿no? El clero, así de esa forma, perdía el contacto con la gente y dejaba de ser pues una herramienta efectiva en las manos de Dios. Entonces se llegaba a pensar que la iglesia, los fieles, los laicos no deben agarrar la Biblia, para nada. Ellos no deben leer la Biblia, los únicos que deben interpretar la Biblia son los sacerdotes, es el magisterio, ¿no?, romano, ellos son los que tienen toda la autoridad para agarrar la Biblia. Tú te das cuenta pues que hasta la Reforma Protestante del siglo XVI se vivió lo que se llamó la época del oscurantismo, donde las bibliotecas, los libros, la cultura, la Biblia estaba en manos del clero y la gente no accedía a ellos, para nada. Después de la Reforma Protestante, después de que la gente empezó a leer la Biblia, recuerda que el primer libro que se imprimió por la imprenta de Johann Gutenberg fue la Biblia, en alemán. Este libro empezó a ser difundido en Alemania y la gente empezó a leer la Biblia. Martín Lutero fue justamente un traductor de la Biblia. Y esta es una de las traducciones que han permitido que la gente pueda acceder a la palabra de Dios, leer la Biblia y darse cuenta que estaban viviendo en un engaño terrible por siglos, donde el clero engañaba a la gente y les hacía creer, como en el tiempo de Martín Lutero, que la salvación no era por la fe en Cristo. La salvación de las almas salían del purgatorio cuando, como decía alguien, una moneda caía en el tesoro de la iglesia, ¿no? Cuando una moneda cae en la caja del tesoro, un alma sale del purgatorio, era la creencia de ese entonces. Toda la gente iba a la iglesia y daba ingentes cantidades de dinero porque ellos querían salvar a sus familiares y querían salvarse a sí mismos. Era lo que podríamos llamar la teología de la prosperidad, pero de la Edad Media, porque el clero se amasó grandes fortunas. Las llamadas las cruzadas, tú has estudiado algo de las cruzadas seguramente, fueron un boom económico para Roma. Roma se enriqueció tremendamente con las cruzadas. Las cruzadas fueron una gran pérdida de tiempo y una guerra insensata que nunca se ganó. Usted sabe que hubo alrededor de 7, 8 o 10 cruzadas donde nunca se logró recuperar la tierra prometida. Más bien se perdió mucha gente, murieron muchos nobles, mucha gente de dinero, reyes, pero ellos dejaron todas sus tierras y todas sus propiedades a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma se enriqueció mucho gracias a esta cruzada que no
produjo ningún beneficio ni provecho espiritual para el cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, mejor dicho, nunca nos enseñó a agarrar la espada. Cuando Pedro quiso defender a Jesús, ¿te acuerdas? En el huerto de Getsemaní, sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado llamado Malco. Pero Jesús inmediatamente reprendió a Pedro y le dijo: guarda tu espada. Y inmediatamente Jesús se acercó a aquel soldado herido y lo sanó. El Señor dijo que la espada no es la herramienta que Él iba a usar para poder establecer su reino. El reino de Dios no usa la violencia, como lamentablemente la Iglesia de Roma nos lo demostró en las llamadas cruzadas, y cuando vinieron a nuestro país, al Perú, para conquistar, fueron los españoles que vinieron justamente apoyados también por la Iglesia de Roma, y nos trajeron un cristianismo espada, un cristianismo de violencia, donde obligaban a los indios a cristianizarse, si no iban a ser muertos o iban a ser torturados, precisamente en la Santa Inquisición. Bueno, esa es otra historia que tú ya la sabes, la has leído seguramente en los libros, y nos la paran recordando en los colegios, en la universidad, donde siempre tenemos que leer y entender de que hemos sido un país dominado y sojuzgado por una religión violenta que no fue la que trajo Cristo Jesús. En el verso 17, Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, dice el Señor, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En este pasaje se habla del maná escondido y la piedrecita blanca. El maná escondido representa el alimento espiritual que vivifica nuestras almas. Jesús es el pan de vida. Como dice Juan 6:35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él mismo vivificará nuestras almas para poder permanecer con Él, eternamente y para siempre. La piedrecita blanca de la cual menciona aquí Jesús, tú sabes que el blanco en la Biblia se refiere a la justicia de Dios. Se refiere a una antigua costumbre como la llave que abría el significado de esta piedra. Parece que en tiempos antiguos una piedrecita blanca representaba la absolución. Por ejemplo, si un hombre era juzgado en la corte, el jurado publicaba su voto con respecto a su caso, dejando caer una piedra blanca, queriendo decir que lo absolvía de su culpa. Nosotros somos absueltos por Cristo, y Él tiene un nombre escrito para nosotros, como dice Pablo en Romanos capítulo 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerda, mi querido amigo, Cristo quiere salvarte, Cristo quiere perdonarte, Cristo quiere darte la oportunidad de que tú puedas gozar de la vida eterna con Él. Pero tú tienes que arrepentirte de tus pecados, tú tienes que pedir perdón a Dios, tú tienes que confesarle tus pecados, y tú tienes que recibirlo a Cristo Jesús en tu corazón. Él quiere ser el pan de vida, quiere alimentar tu alma, quiere alimentar tu espíritu, y quiere guiarte a ese lugar maravilloso que Él preparó. Jesús dijo: voy a preparar morada para vosotros. Él ha ido al cielo para preparar un lugar donde nosotros estaremos con Él eternamente y para siempre. Y una piedrecita blanca, donde justamente allí el Señor pondrá tu nombre. El Señor Jesús te quiere liberar de la esclavitud del pecado, y si tú aceptas a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal, dice el Señor que serás libre de toda condenación, y ya no habrá ningún juicio sobre ti. Al contrario, el Señor te abrirá sus brazos, te aceptará como hijo suyo, y tú podrás gozar de su presencia hoy, mañana y siempre. Juan 5:24, Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y también tu casa. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Mi nombre es Walter Delgado.
Y conmigo será hasta una próxima edición de nuestro programa. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Le invitamos a sintonizarnos en la próxima edición de nuestro programa. Que Dios le bendiga.